si observamos el auge y la caída del Imperio Romano, ese increíblemente largo periodo de tiempo de unos 2200 años desde la fundación de Roma hasta la caída de Constantinopla y sus últimos restos, inmediatamente nos asombramos de algunas cosas. Primero, ¿cuánto tiempo le tomó a Roma conquistar todos estos territorios y convertirse en la superpotencia indiscutible del Mediterráneo? ¿Y cuánto tiempo permaneció estable el Imperio Romano? Pero igualmente fascinante es cuán rápido comenzaron a desmoronarse las cosas y cuántas recuperaciones hubo. También nos resulta igualmente fascinante cuán grande era el ejército romano y durante cuánto tiempo cientos de miles de hombres servirían en esa institución militar disciplinada y durante cientos de años. Y cuando cayó el oeste, nos fascina igualmente cuántas veces el Imperio Romano Oriental se recuperó de la inminente condena, prolongando su caída durante un lapso de 1000 años. ¿Podemos poner todas estas métricas en gráficos? ¿Cómo se vería el auge y la caída del Imperio Romano si lo plasmáramos en gráficos? El territorio, el tamaño del ejército, la población del imperio, la población de las ciudades más grandes. Comencemos con el Imperio Romano de Occidente y su duración de 1229 años, y en el próximo video tendremos una mirada separada al Imperio Romano de Oriente. 1. Área de tierra. ¿Cómo evolucionó el área de tierra del Imperio Romano con el tiempo? Esa es una pregunta que siempre me he hecho, ya que sería realmente interesante ver todas las subidas y bajadas con el tiempo, el rápido ascenso, la larga estabilidad, las caídas bruscas y los numerosos rebotes, casi como un gráfico de bolsa de una empresa que ve un ascenso pronunciado, pero que finalmente entra en declive y se declara en quiebra. Podríamos ver al Imperio Romano como una construcción análoga, pero por supuesto en una escala macro mucho mayor. Así que miremos el gráfico. La ciudad de Roma fue fundada en el 753 a.C., y durante bastantes cientos de años, el área que Roma controlaba realmente solo se limitaba a la ciudad de Roma misma. Sería solo hasta el 326 a.C., más de 4 siglos después de su fundación, que Roma ahora tendría el área de Latium, un área de aproximadamente 10.000 kilómetros cuadrados. En el 264 a.C., Roma conquistó el centro y sur de Italia, aumentando su tamaño a 130.000 kilómetros cuadrados. En el 200 a.C. se conquistaron Sicilia, Iliria y el sur de España. Ahora Roma poseía 360.000 kilómetros cuadrados. Esto es notable. Roma tardó más de 400 años en conquistar solo 10.000 kilómetros cuadrados. Pero solo necesitó 126 años más para conquistar un territorio 36 veces mayor. Roma había entrado en una especie de fase de crecimiento exponencial. Para el 146 a.C., la República Romana había conquistado el Imperio Cartaginés y Grecia, expandiéndose así a 800.000 kilómetros cuadrados. Para el 133 a.C., había cruzado el umbral de 1.000.000 de kilómetros cuadrados. En el último siglo de la República, entonces, se conquistaron Anatolia Occidental, España, Siria, Egipto, Anatolia Oriental y Galia, expandiéndola a 2.75 millones de kilómetros cuadrados. Y luego, bajo el reinado del primer emperador Augusto, Roma había alcanzado un tamaño de 3.4 millones de kilómetros cuadrados, agregando Germania y Mauritania. Así que recapitulemos. Le tomó a Roma unos 430 años solo para conquistar los alrededores de la ciudad de Roma misma, un área de 10.000 kilómetros cuadrados, el tamaño de un cuadrado de 100 veces 100 kilómetros de tamaño. Pero en los siguientes 326 años, así que en 100 años menos de tiempo, Roma conquistó un área 340 veces más grande. Eso es una locura. Pasó de 10.000 kilómetros cuadrados a 3.4 millones de kilómetros cuadrados en 326 años. En el primer siglo de la ahora República Romana convertida en imperio, las ganancias territoriales continuaron. Germania se perdió de nuevo, pero en cambio Panonia, Tracia y Britania se añadieron en el 50 después de Cristo. Luego Armenia, Bretaña y el sur de Germania en el 83 después de Cristo. Y finalmente Dacia y Mesopotamia en el 117 después de Cristo bajo el legendario emperador Trajano. Ahora Roma había alcanzado su tamaño máximo de 5 millones de kilómetros cuadrados. Para comparar, es un poco más de la mitad del tamaño actual de Estados Unidos.
Pero ya podemos ver que Roma creció mucho más lento bajo el imperio que durante la República. En los 117 años anteriores, bajo la República, el territorio se había triplicado en tamaño. Pero en el imperio, en el mismo lapso de tiempo, ni siquiera logró duplicarse de 3 a 5 millones de kilómetros cuadrados, por lo que se volvió cada vez más difícil conquistar nuevos territorios, lo cual es lógico, ya que conquistar áreas de tierra cada vez más grandes significaría un aumento exponencial en la cantidad de hombres necesarios para pacificar y proteger estos territorios recién conquistados. Y por lo tanto, comenzó la era del estancamiento, o estabilidad, según tu perspectiva. Desde el 117 hasta el 395 después de Cristo, durante casi 3 siglos, el Imperio Romano permanecería casi constante en tamaño. Claro, algunos territorios se perdieron o se abandonaron, como Dacia o Agridecumatis en la Baja Germania, pero aparte de eso, hubo una notable continuidad. Pero luego vino la partición, ese gran desastre del Imperio Romano, algo que nunca debió suceder. Y dado que el oeste se encontró con las provincias más pobres y la peor geografía, y a menudo en rivalidad con el este, no sobrevivió mucho tiempo bajo la presión implacable y brutal de innumerables tribus germánicas. En el momento de la partición, el Imperio Romano Occidental era ligeramente más grande con 2.3 millones de kilómetros cuadrados, y el este, con alrededor de 2.1. Pero en un lapso de tiempo de solo 91 años, el Imperio Romano Occidental ya no existía. Hubo pequeños periodos de estabilización, como bajo Constantius III, y un breve rebote bajo el legendario emperador Majorian. Pero desafortunadamente esto fue efímero, y no mucho después el Imperio Romano Occidental colapsó. 2. Tamaño del ejército. ¿Y qué hay del tamaño del ejército? Por supuesto, nuevamente es difícil obtener números precisos, pero existen muchas estimaciones de muchos eruditos, y la mayoría coincide en que el tamaño máximo del ejército estaba entre 400 a 600.000 hombres. Tomemos entonces el valor medio, 500.000. Entonces, así es como se vería el gráfico del ascenso y caída del ejército romano, hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. En el 400 a.C., el ejército podría haber sido de solo 10.000 hombres. Para el 200 a.C. había crecido a más de 100.000, y para la época de Augusto, alrededor del año 0 estábamos en 350.000 hombres. El número siguió aumentando en los siglos siguientes. Más de 400.000 en el primer siglo, luego, por supuesto, una brutal caída debido a la peste antonina. Luego una recuperación alcanzando los 450.000 a mediados de los 200. Luego otra brutal caída debido a la peste de Cipriano. Y finalmente alcanzando los 500.000 a finales de los 200 en la época de la Tetrarquía. Luego permaneció constante por un tiempo, pero luego vino la división entre este y oeste, y también hubo pérdidas debido a las guerras civiles entre este y oeste en el siglo IV. Así que para el 400, el tamaño del ejército del oeste había caído a 250.000, solo la mitad del pico, a finales de los 200. Y luego con los enormes desastres de los 400, las invasiones bárbaras, y muchas guerras civiles, y pérdida de territorio, y por lo tanto pérdida de ingresos fiscales, ya no era posible para el Imperio Romano Occidental mantener un ejército tan grande. Y simplemente se desmoronó rápidamente. Hubo un breve resurgimiento bajo Majoriano, de 458 a 460. Pero desafortunadamente, esto no duró mucho, y solo 26 años después, tras la caída del reino de Siagrius, en 486, después de Cristo, cuando cayó el último estado remanente del Imperio Romano Occidental, oficialmente ya no había un ejército romano occidental. 3. Población del Imperio Romano. Mientras que estimar el área de tierra y el tamaño del ejército ya era posiblemente un negocio bastante impreciso, con muchas conjeturas incluso por parte de los eruditos que reconstruyeron estos números, fuentes por cierto en la descripción, ya puedes adivinar que la población es aún más difícil de estimar. El aumento de la población fue muy probablemente proporcional al territorio conquistado, lo que significa que cuanto más crecía el Imperio Romano, por supuesto, más personas vivían en él, y cuando comenzó a encogerse de nuevo, la población también se reduciría. Veríamos un aumento constante hasta el reinado de Augusto, cuando alcanzó los 45 millones de personas. Se estima que el pico de la población del Imperio Romano fue entre 55 a 75 millones de personas, y siempre me gusta tomar el valor medio, por lo que 65 millones de personas parece un número razonable. Por supuesto, poco después,
Mesopotamia fue abandonada y el Imperio Romano se redujo, por lo que también disminuyó el número de habitantes. La primera gran caída vendría en el 160 después de Cristo, cuando la peste antonina posiblemente mató al 10% de la población del imperio, y una segunda gran caída llegó en el 250 después de Cristo con la peste de Cipriano y las devastadoras guerras civiles. Luego la población del imperio lentamente se recuperó, pero nunca volvió a alcanzar el pico de población de 65 millones. En 395, justo antes de la división final, en una mitad oriental y una occidental, la población probablemente era de 56 millones de personas. El imperio occidental contaba con 22 millones y el oriental con 34 millones. Claro, el oeste cayó pronto, por lo que este número rápidamente se redujo a cero. Pero eso no implica que todas las personas murieron, solo que nadie vivía en el imperio romano porque dejó de existir, y la población por supuesto siguió la pérdida de territorio. Y así para el 486 después de Cristo. Con la caída del reino de Seagrius, nadie vivía en el Imperio Romano Occidental, ya que oficialmente no existía más como su propio estado. Salve y hola queridos amigos de la historia romana tardía, soy yo, Sebastián, el creador y la persona detrás de Majorianus. Solo quería tomar unos segundos para agradecer a cada uno de los que apoyan a Majorianus de cualquier forma. Realmente les agradezco mucho. Y es realmente conmovedor para mí ver cuántas personas están igual de fascinadas que yo con la historia romana tardía. Muchas gracias. Como saben, Majorianus es uno de los pocos canales en YouTube dedicados únicamente a la historia romana tardía. Y como también saben, este es un tema súper nicho, que desafortunadamente muy a menudo no recibe mucho amor del algoritmo de YouTube. Por tanto, me gustaría preguntar si podrían respaldar a Majorianus con una membresía de YouTube pulsando el botón de unirse debajo del video, o con una membresía de Patreon, cuyo enlace está en la descripción del video. Tu apoyo y solo tu apoyo es lo que hace posible a Majorianus, y realmente necesito tu apoyo para mantener a Majorianus como un canal sobre la historia romana tardía, y no para perseguir vistas e ingresos publicitarios de YouTube, y para transformar a Majorianus en un canal de historia general. No queremos eso. Así que te agradezco mucho por tu apoyo y por cada nuevo seguidor para mantener a Majorianus como un canal sobre el Imperio Romano tardío. Porque como todos sabemos, es un tema súper subrepresentado en la historia. Gracias por tu apoyo, creo que Majorianus estaría orgulloso. Amigos benevolentes de la historia romana tardía, retomamos el video. 4. Población de Roma. Mirar la población del Imperio Romano es por supuesto interesante, pero también lo es la población de la propia Roma, la ciudad capital. También seguiría en su mayoría las fortunas del imperio. Mientras el imperio subía, también lo hacía Roma. Pero tan pronto como el imperio empezó a tambalearse, la población de Roma comenzó a caer. Aquí se muestra la población de Roma con el tiempo. Comenzando en cero, en el 800 a.C., ya que Roma aún no existía, subió constantemente después de su fundación, en el 753 a.C., alcanzando 100.000 personas en el 350 a.C. y 200.000 en el 300 a.C. Luego, a medida que la República Romana conquistaba más territorio, también crecía la gloria y el tamaño de Roma. Y ya en el 50 a.C., en la época de Julio César, Roma ya había alcanzado la asombrosa cifra de 1 millón de habitantes, y se mantendría allí durante un tiempo notablemente largo. Es decir, durante casi 400 años. El primer golpe llegó cuando la capital se trasladó a Constantinopla. Muchos oportunistas abandonaron Roma para la nueva capital. Pero aún así, incluso en el 400 después de Cristo, 800.000 la antigua capital seguía siendo gloriosa y aún tenía 800.000 habitantes. Pero luego vino el saqueo del 410 y aún peor, la pérdida de África en los años 430, el granero del imperio. Los barcos de grano ya no venían tan a menudo, y por lo tanto, simplemente no se podía mantener a 1 millón de personas. Por lo tanto, para el año 450 después de Cristo, Roma solo tenía la mitad de su población máxima, es decir, 500.000, pero luego en 455, la ciudad fue saqueada otra vez por los vándalos, y luego, solo 17 años después, otra vez por el traidor del Imperio Romano, Ricima. Así que por supuesto, muchas personas huyeron de la ciudad debido a estos desastres, y así para el año 500 después de Cristo, solo habría quedado entre 100 a quizás 150.000 habitantes en Roma, pero ciertamente no más de 200.000 como límite superior. Pero luego llegaron las guerras góticas, y eso fue todo para Roma.
realmente quebraron el cuello de Roma, y para el año 600 después de Cristo solo quedaban 30.000 personas en la que una vez fue una ciudad gloriosa, solo el 3% de su población máxima. Así que Roma tuvo durante casi 400 años 1.000.000 de habitantes. Pero solo tomó 200 años más la mitad del tiempo para reducir su población a solo el 3% de su población máxima. Increíble. Y así llegó la Edad Media incluso en la antigua y venerable ciudad, pero afortunadamente Roma se recuperó, y hoy en día muchas más personas viven en Roma que en la antigüedad, y afortunadamente podemos ir allí y ver muchos de los monumentos aún en pie. Y así, queridos amigos de la historia romana tardía, podemos ver que el Imperio Romano tiene algunas estadísticas y gráficos fascinantes que ofrecer. Por supuesto, uno podría ciertamente encontrar muchos más números interesantes para futuros gráficos, tal vez el contenido de oro y plata de las monedas a lo largo del tiempo, o el número de victorias militares versus pérdidas a lo largo del tiempo, y así sucesivamente. Pero tal vez esas serán estadísticas para otro video en el futuro. Y por favor, dale me gusta y suscríbete para que no te pierdas ningún video futuro sobre la fascinante era del Imperio Romano tardío. Y por supuesto también me gustaría agradecer a todos los que están apoyando a Majorianus de cualquier forma, ya sea a través de Patreon, membresía de YouTube, o a través de una donación de PayPal. Gracias por apoyar a Majorianus para que pueda mantener este canal sobre la historia romana tardía. Y si quieres aprender más sobre Constantinopla, puedes ver este video aquí en la esquina superior derecha. Pero si quieres aprender más sobre la increíble densidad de población de la antigua Roma, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Doy las gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana. Gracias Tibiago y bene valete.